amigos? Sean todos bienvenidos a Cara a Cara. El tema de la Caja del Seguro Social toma cada vez más relevancia, sobre todo porque está pendiente el llamado del Ejecutivo para que se sienten nuevamente los integrantes a revisar específicamente el informe de la OIT. Sin embargo, por ley está establecido también este proceso anual de qué recomienda o cuál es ese informe puntual que entrega la Junta Técnica Actuarial a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. ¿Cuáles son esas recomendaciones puntuales y qué se está recomendando para el bienestar de ese programa tan importante como es invalidez, vejez y muerte? Vamos a hablar sobre este tema y nos acompaña la presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Aida de Maduro. Ella es nuestra invitada de hoy aquí en Cara a Cara. Licenciada Aida, qué gusto que esté con nosotros, porque yo creo que hay que aclarar algunos aspectos de todo este tema que involucra a los panameños, que nos preocupa a todos los panameños, sobre todo cuando nosotros escuchamos esto. Bueno, el programa de invalidez, vejez y muerte tiene fecha de cumpleaños y cuando vemos a nivel de acciones, licenciada Aida, es poco lo que se puede ver. Hemos visto el llamado puntual que usted ha hecho, en este caso particular a las autoridades, de que hay que tomar cartas en el asunto, pero paralelo al mismo diálogo por la Caja del Seguro Social, hay normas que se cumplen por ley y específicamente está este tema de el informe que anualmente entrega la Junta Técnica Actuarial a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Y tiene que ver con esas recomendaciones puntuales. Ustedes reciben data dura, data interesante para tomar algunas decisiones. Una de ellas, y tal vez una de las más importantes, ha sido cuánto del fondo de las reservas se va a utilizar para este programa específicamente. Está el tema de las recomendaciones, ustedes las han recibido. Hablemos un poco qué pasa después de, porque el tema está en el tapete y es muy preocupante para los panameños. Licenciada Aida, bienvenida a Cara a Cara. Bien, gracias. Gracias por esta invitación, que siempre es importante poder dar a conocer a toda la ciudadanía qué se está trabajando, cuáles son las expectativas, porque realmente nos creamos una expectativa que a veces no se apega a la realidad. Qué bueno que se haya hecho la diferenciación entre cada uno de los temas, que todos están relacionados con la sostenibilidad del sistema de pensiones, específicamente el de beneficio definido, pero se está tratando en diferentes ámbitos. En este caso puntual estamos hablando de las recomendaciones que hace la Junta Técnica Actuarial en base al informe del 2020. En ese informe hay recomendaciones muy puntuales, específicas a los fondos o al monto de los fondos que se van a transferir de las reservas a la operación del programa de IBM. Esa parte ha ido progresando en su monto desde el informe del 18, 19 y 20, que son los últimos que se han recibido en este periodo, y ha ido evolucionando de 49 millones más o menos, 215 millones más o menos, y ahora estamos en 517 millones. Esas son cifras muy específicas que son puntualizadas en el informe de la Junta Técnica Actuarial. El resto de no hay recomendaciones tan puntuales como esa. Simplemente corren diferentes escenarios a donde hay variables que son los parámetros que se utilizan para medir hasta dónde llegan las reservas, no las reservas, sino puede seguir operando el sistema de pensiones sin que esté en la crisis que está actualmente. Y que eso se hace todos los años. Yo creo que eso es importante aclararlo, ¿no? Todos los años. Eso es algo que forma parte del proceso y de la norma ya establecida. Ahí vamos a un tema bien importante. Para que se entreguen los informes de la Junta Técnica Actuarial deben estar los 3 actuarios. A uno de los actuarios se le venció el periodo. Eso quiere decir que aunque los informes financieros del año 2021 sean entregados, que según nos han informado van a ser entregados en diciembre de este año, no se van a poder hacer los informes actuariales, porque para poderlos presentar tienen que estar nombrados los 3 actuarios. ¿Y por qué no se ha nombrado Desde el otro? Desde el mes de agosto de la Junta Directiva hemos enviado al Ejecutivo 3 misivas solicitando la designación del nuevo actuario tal y como lo establece la ley, y solamente nos han informado que sigue en espera de atención del Ejecutivo. Y este es un tema importante. Es que eso sería un atraso más, licenciada Aida. Por supuesto, si ya de por sí
Si ves los estados, estamos hablando de los estados financieros del 2021, finalizando el año 2022. Eso nos va a hacer que todos los años sigamos desfasados. Ya se había logrado bastante en esta administración que de hecho se presentaran los informes actuariales. Ahora volvemos, si no se nombra el tercer actuario, volvemos a estar en la misma situación de antes, que era la justificación de por qué no se presentaban los informes actuariales. Y los informes actuariales son parte de ese instrumento de transparencia que requiere la ciudadanía para saber qué es lo que está pasando con la Caja del Seguro Social. Es uno de esos instrumentos. Entonces, si ya habíamos avanzado, no podemos ir hacia atrás. Y eso es el tema de continuidad. Y ahora vamos a hacer, en este caso, se van a hacer a tratar de poner otras recomendaciones por parte de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, porque sin duda, a pesar de que estas son solo recomendaciones, el sistema y de las proyecciones del informe dicen sí, los fondos llegan hasta posiblemente inicios del año 2024. Ahora que tenemos una fecha tope, o sea, hemos esperado a través del tiempo, porque esto no es un tema que se acaba de anunciar y ahora es que se va a tomar una medida, es un tema que viene de décadas. Muchos lo sabían, pero nadie hizo nada, esa es la verdad. Décadas de no atender una situación puntual simplemente porque no veíamos que había ninguna crisis. Y ahora que hay este informe, parece que seguimos en la misma situación. No vemos esas acciones que se tienen que tomar ya, porque para que el fondo no se vaya en las reservas de la Caja del Seguro Social, tenemos que implementar medidas que ayuden a que sea sostenible y a la vez que los fondos de la inversión, esas reservas, se vean fortalecidas y que aumenten y no sea solamente como sacar de la caja y que no entre más nada al fondo. Claro que sí. Y vamos a hablar un poquito sobre ese tema porque muchos piensan, licenciada Aida, que la Junta Directiva es quien toma la determinación, pero creo que usted al inicio del programa ha dicho recomendamos. Tal vez lo que siempre se ha logrado a ese consenso ha sido cuánto se va a pasar de las reservas del fondo de las reservas de la caja hacia este programa en particular. Usted ya nos dio algunas cifras, pero tal vez por no llegar a esos acuerdos, esos consensos, no se ha tomado determinación en otros temas que también son importantes. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema, por ejemplo, aquí ahora con este tema de la Caja del Seguro Social y su fecha de cumpleaños, aquí se ha hablado, por ejemplo, de que tanto hombres como mujeres lleguen a los 65 años de edad, por ejemplo, se extiende un poco más, de que aumente la cuota en la edad de jubilación, a pesar de que el presidente en su momento había dicho estas medidas no son las que se van a adoptar, no vamos a ir nuevamente al bolsillo de los panameños. Esas fueron las palabras del presidente. Pero yo creo que hay mucho que abordar con relación a este tema. Hablaremos también en el próximo bloque sobre el diálogo por la Caja del Seguro Social, que es un tema que está de forma paralela y que también, como usted lo decía al principio, tiene que ver con cómo salvamos, cómo hacemos algo puntual para no dejar caer todavía en una crisis más profunda lo que conocemos como Caja del Seguro Social. Este y otros temas los vamos a ver cuando regresemos en la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con la presidenta de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, Aida de Maduro. Hablábamos un poco sobre estas recomendaciones, pero mire, me quedé pensando en lo que me dijo sobre ese tercer actuario, que no existe en este momento, de las misivas que se han mandado al Ejecutivo, y también de unas declaraciones que dio en su momento el asesor presidencial, Rafael Mezquita, cuando decía, bueno, lo que pasa es que este gobierno prevé dejar las bases sentadas para que la próxima administración, quien sea que suba, le toque entonces tomar esas decisiones puntuales. ¿Será tal vez por esta razón que, por ejemplo, este actuario no es nombrado? Porque es que no encuentro ninguna otra explicación. ¿Qué piensa usted, licenciada Aida? Sería totalmente inconsistente con esa declaración que se van a dejar las bases sentadas si no se nombra el tercer actuario. Realmente el actuario es un tema, vamos a decir que sencillo, porque ya se mandó en su momento. La verdad es que solamente hubo una postulación,
pero la respuesta tiene que venir y decir, si lo aceptamos, no lo aceptamos, pero es que ni siquiera ha llegado a ese punto, porque si no lo acepta, pues hay que volver a abrir y buscar nuevas postulaciones, pero eso no se ha dado, no ha avanzado. Y eso es un tema que sin esa información ni siquiera hay más informes actuariales a partir de la fecha. Entonces yo no entiendo por qué tenemos que lo que se ha avanzado, dejarlo. Porque si se deja ahora, se va a dejar en el siguiente periodo de gobierno, porque aquí en Panamá no creemos en la continuidad de la información. Lamentablemente. Ahora, ¿qué pasa una vez ya se adoptan estas recomendaciones? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Dónde va? ¿Quién le da la celeridad? ¿Qué se hace con esto? Bien, las recomendaciones, la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social está obligada simplemente a dar recomendaciones en base a lo que presenta el informe de la Junta Técnica Actuarial. Estas recomendaciones entonces son presentadas al Ejecutivo para que se den, de aquellas que sean aceptadas, que entonces se den las modificaciones a la ley si son requeridas. Así es como funciona y es como lo establece la ley. Pero lo que decida la Junta Directiva no se convierte en automático ni en ley, ni es como se estaba anunciando, es que bueno, ya lo que se determine es lo final y eso quiere decir que se va a adoptar X o Y medida de acuerdo a lo que diga la Junta Directiva. Eso no es así y es importante que la ciudadanía lo conozca de esa manera porque para eso siguen abiertos otros diálogos que continúan con el tema de la Caja del Seguro Social, la sostenibilidad de la institución en su contexto de su reestructuración y esa es la parte que no podemos desenfocarnos. Nosotros tenemos un tema que es del momento y que sí es de acuerdo a lo que establece la ley, que vamos a decirlo que si lo quisiéramos ver es casi que simplemente lo habitual, hay que hacer las recomendaciones, pero no las amarremos a que lo que determine una quiere decir que ya no se va a poder tratar en otro ámbito porque se va a poder desarrollar en cualquier otro ámbito, porque cada una de esas propuestas de lo que se adopte por la Caja del Seguro Social tendrá que tener su sustento numérico, no importa cuál sea la recomendación. Pero mire, ahora que usted señala esto, y creo que ese punto es muy importante, licenciada Aida, esto es como si fuera una carrera, porque mire, tenemos el papel que desarrolla la Junta Técnica, en el caso muy puntual, sobre todo el sistema de pensiones, tenemos un diálogo por la Caja del Seguro Social, donde la OIT ya entregó el informe y se está esperando el llamado del Ejecutivo, y por otro lado tenemos la mesa única que también ha estado tratando el tema del diálogo, una carrera de 3, pero el problema aquí es que nadie llega a la meta. Es decir, eso es lo que nos hace falta, todavía caminar un poco más. Veamos un poco el tema ahora del diálogo por la Caja del Seguro Social con este informe que entregó la OIT. Ya ustedes están haciendo su parte con estas recomendaciones, pero está ese otro tanto que también abonaría si se pusiera en práctica algunas normas puntuales. De lo que estamos hablando, el informe de la OIT coincide mucho con el informe de la Junta Técnica Actuarial y mucho con el propio informe de los actuarios de la institución. Habría que unificar entonces. Al final nosotros lo que ha sucedido hasta el momento es que los actuarios de la institución hacen un informe a donde se verifican todos los diferentes parámetros a ver cuál sería el mejor escenario y se presenta a los actuarios, quienes utilizan, a la Junta Técnica Actuarial, quien utiliza esta información como base. Y ahora el informe de la OIT utilizó los mismos números. Hablemos de números, porque esas son las que no van a cambiar. Claro, son data dura. Las cifras son las mismas. Cómo se haga el análisis de las mismas es lo que posiblemente ha variado y que el informe de la OIT ha venido a robustecerlo, porque es la realidad. Pero lo que las cifras nos dan, dice, tienen que tomarse medidas que nos gusten o no nos gusten a los panameños, va a haber que hacer variaciones que sean en términos de edad, en términos de cuotas, en términos de las inversiones que hace la propia Caja del Seguro Social, en términos de las contribuciones que hace el Estado a la Caja del Seguro Social. Quizás nosotros quisiéramos que no hubiese que hacer nada y que siguiera como estamos, pero ya el programa lo ha demostrado, no es sostenible porque estamos recibiendo más, estamos viviendo más años y entonces estamos aportando menos de lo que debemos recibir al final. Claro, vamos a ir a una pausa, pero mire, me quedo pensando en esto.
sobre todo por los panameños que están muy pendientes sobre este tema. Licenciada Aida, ¿nos engañamos si pensamos que no habrá un aumento en la edad de jubilación y la cuota obrero patronal? Me gustaría conocer su punto de vista sobre este aspecto y también luego de este tema vamos a hablar un poco sobre recuperación económica, expectativa para el año 2023, ahora que hemos visto un cambio increíble, mucho movimiento y sobre todo vienen 2 meses, o estamos ya en los 2 últimos meses del año donde hay mucha actividad y voy a quedarme con esta reflexión también. Decía un economista en estos días, ¿hay recuperación económica sin empleos? Bueno, lo vamos a ver los comentarios de la licenciada Aida al regresar de la pausa. Quédese con nosotros, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Licenciada Aida, solamente en el último bloque dejábamos la pregunta, ¿nos estamos engañando los panameños y al final del camino pensamos que temas de aumento en la edad de jubilación y cuota obrero patronal no serán aumentadas? ¿Qué piensa usted? No es realista que pensemos que no hay que hacer modificaciones generales. Eso no está circunscrito a simplemente estas medidas. Realmente hay que cambiar también la manera en que se realizan las inversiones de la Caja del Seguro Social, pero es el conjunto. Hay propuestas de diferentes sectores y lo que hay es que sentarse de una manera calmada, sin pasiones, a poder analizar qué temas de cada propuesta pueden ser aplicados para el beneficio de la sostenibilidad del programa de pensiones de Panamá. Eso no quiere, ya no nos circunscribimos a solamente el de beneficio definido. Debemos hablar de esas modificaciones que se han recomendado que se hagan de manera paulatina en el tiempo y que nosotros nos quedamos en la última modificación y no hicimos más nada. Sí, bueno, definitivamente ahí habrá mucha tela que cortar con relación a la Caja del Seguro Social. Quiero aprovechar también porque decía en el bloque anterior, estamos ya a punto de concluir un año 2022 y escuchaba un economista decir, bueno, hay recuperación económica sin empleo. Cada vez que se abren en algunos puntos, licenciada Aida, este tema de plazas de trabajo, vemos filas inmensas, sobre todo mucha juventud con ganas de conseguir un empleo. ¿Usted qué piensa? ¿Hay recuperación económica sin empleo? No, yo lo digo en una sola palabra, pero lo que tenemos que ver es cómo ha ido creciendo la informalidad, porque la informalidad también es considerada como la población económicamente activa. Entendamos esa parte, que está laborando. Entonces, parece que si otra vez analizamos los números, sí, vamos mejor, pero no se están generando nuevos emprendimientos que sean formales y vuelve a lo que hemos estado tratando. Si no se contribuye a la Caja del Seguro Social porque los empleos no son formales, entonces ese programa tampoco va a ser sostenible y lo tenemos que ver a futuro. Claro que hay tendencias que las nuevas generaciones ven con un poco más de libertades a dónde yo quiero tener mis fondos para cuando ya no esté económicamente activo. Y me gusta escuchar las ideas frescas. Lo hemos visto en el foro propio del CONEP, participó en el último espacio la juventud. Y ese era un enfoque de la juventud, no era el enfoque de los que estamos en un sistema o en el otro. Como que nos hemos quedado un poco atrás, licenciada, entonces, ¿no? Entonces yo creo que en términos de reactivación, eso es un tema que tenemos que generar más empleos y mayor contribución tanto a la propia sistema de pensiones, como ser un contribuyente de la Caja del Seguro, como ser un contribuyente del Estado. O sea, si nosotros al final, el Estado no es una empresa privada que genera fondos por su actividad comercial. El Estado genera fondos a través de los impuestos y los impuestos se pagan a través de los empleos formales de las empresas establecidas. Entonces, así sean como emprendimientos nuevos, pero tenemos que estar todos incorporados para poder contribuir al sistema que va a pasar cuando llegue nuestra edad
de retiro laboral, que vamos a tener una vida digna, una vida cómoda, pero va a depender entonces también de cada uno, porque nosotros nos hemos encasillado a que dependeremos del Estado. Pero nosotros también tenemos tener una conciencia de cuál es el ahorro individual, qué es lo que yo quiero como individuo para el futuro. Pero sí, usted reconoce que la economía se ha reactivado, es decir, ha habido un auge, ha habido algo diferente a por lo menos ya hemos conocido 2 años anteriores donde pues no se podía hacer absolutamente nada, ¿no? Yo diría que hay una diferencia, que sí hay un poco más de actividad. Yo no estoy tan optimista en que esa reactivación se ha dado, y no es porque no hemos avanzado, porque positivamente sí hemos avanzado y han pasado cosas buenas en el país en este año, pero también hemos tenido como muchos obstáculos. El tema de cierres de calles, eso que habíamos avanzado lo echó hacia atrás. Entonces, las propias lluvias también nos perjudican. Y son temas que son propios de nuestro país. O sea, no pensemos que es que aquí en Panamá va a dejar de llover o las propias sequías que tenemos en otros sectores del país. Pero esos son programas que debemos ir trabajando a largo plazo. Y tal como mencioné antes, nuestra peor falencia es que no tenemos continuidad. Entonces, si no le damos continuidad ni a la educación, ni al tema de salud, muchísimo menos vamos a esperar entonces que sí tengamos un crecimiento continuo, si los pilares de nuestro crecimiento, y haciendo un llamado así en letras mayúsculas a nuestra educación, a nuestro sistema de salud, eso lo dejamos desatendidos. Entonces, veamos cómo esa recuperación la vamos a ver en los próximos años. Yo sí creo que Panamá tiene un sinnúmero de oportunidades para el próximo año, pero sí tenemos que incentivar y motivar la formalidad, la creación de empresas que contribuyan al crecimiento del país, y sin duda, y puedo cerrar allí, si no se genera esa empleabilidad entre todos, no va a ser posible esa recuperación que queremos para nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada Aida de Maduro, presidente de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, y también acá conversando como empresaria, miembro del Sindicato de Industriales de Panamá. Yo creo que hay muchos retos, tanto en la Caja del Seguro Social como en la reactivación económica y este tema de generar empleos, porque sí llama poderosamente la atención cuando se presenta una lista de plazas de trabajo, cómo acude el panameño deseoso. Yo estoy segura que a la mayoría le gustaría salir, por lo menos los que todavía están en el Vale Digital, para poder obtener una ganancia y pudiesen ya sufragar como familia algunas otras necesidades. Ojalá que eso lo podamos ver muy pronto y que esa palabra reactivación económica se dé en todo el sentido de la palabra. Mil gracias, licenciada Aida, por habernos acompañado. De verdad que para mí es un orgullo poder participar en tu programa. Muchísimas gracias. Amigos, hasta aquí, Cara a Cara.